enfocado a la Navidad. Y siempre es un reto predicar este tipo de sermones para que no sean solamente motivacionales o que sean solo el tema de los villancicos del evangelio, no sé. O sea, nuestra intención es predicar la palabra, exponer la palabra, tomar un pasaje completo y exponerlo. Y obviamente, pues quiero hablar de la Navidad, ¿no? Entonces, esa es la intención de este sermón, al cual titulé Cristo Jesús, el gran Salvador y nuestro gran Señor. Y vamos a estar en Lucas, capítulo 1, versículo 57 hasta el capítulo 2, versículo 20. Cuando estés listo, ponte de pie para orar y para leer la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie. Claro, Lucas, capítulo 1. Si tienes la NBLA, está en la página 1043. Lucas capítulo 1, versículo 57 hasta el 2:20. Amén. Oremos, hermanos, oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te bendecimos esta mañana. Te agradecemos, Señor. Te damos las gracias, reconocemos, Señor. Te damos toda nuestra gratitud por haber venido a este mundo como un hombre, por haber vivido en perfecta obediencia, para cumplir en perfección con lo que tú mismo demandabas, muriendo como un sacrificio sin mancha, perfecto por nosotros. Bendita sea la celebración de tu nacimiento, Señor. Recordamos tu encarnación, Padre. Gracias, gracias. Esta mañana te pido que hables a tu iglesia, que transformes nuestros corazones ante la maravillosa verdad de que Cristo vino, nació de una virgen, se encarnó y vivió una vida perfecta para venir a salvarnos. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo. Amén. Lucas 1, 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta la boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo,
y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Como les dije, titulé este sermón: Cristo Jesús, el gran Salvador y nuestro gran Señor. Y el énfasis que traigo para ustedes esta mañana es: nuestra respuesta ante el nacimiento de Cristo debe de ser enseñar, guardar y contar. Nuestra respuesta ante el nacimiento de Cristo debe de ser enseñar, guardar y contar. Es un hecho que año tras año planeamos qué hacer
en la noche del 24. Todos el día 25 no hacemos nada más que comer, el recalentado, estar en pijamas tal vez, descansar porque pues fue una semana agotadora planear el 24 en la noche, desgastante hasta en lo económico, pero todos planeamos, o sea, previo a esto, a este cansancio del 25, todos planeamos qué vamos a hacer el 24. Tristemente a veces ni siquiera sabemos cuál es la razón de esa planeación, cuál es el motivo de gastar parte del aguinaldo en un pavo, en pasta, en ensaladas, en ponche, vino, postres. Y a veces eso enturbia el objetivo del por qué queremos compartir con otros esa tarde, esa noche. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero hay una palabra que es importante recordar, o hay varias, pero una de ellas que es importante recordar esta mañana es misericordia. Misericordia. Identificamos a veces, o si no sabes, pero identificamos a veces la misericordia por sinónimos de una mejor manera, como bondad, como gracia o como favor. Pero la misericordia es una acción que abarca muchas cosas. Yo pregunto, ¿dónde encuentras misericordia? ¿Dónde hallas misericordia? Muchos en la historia de la humanidad, en diferentes casos y circunstancias, han buscado y han clamado por misericordia. Tú y yo hemos pedido misericordia. Si te gusta la música de protesta, puedes escuchar en sus letras gritos desesperados de justicia que vienen de generaciones que han estado desencantadas por el gobierno, por la sociedad, y piden justicia y misericordia entre sus líneas. Canciones que traen lamentos, que desean que un día las cosas sean justas, que la injusticia deje de existir. Pero este grito de misericordia es tan antiguo que viene desde el jardín del Edén. Y en la historia hemos visto todo tipo de artistas, no solo cantantes, que han representado su necesidad de misericordia, que se han pronunciado gritando o susurrando con su arte, generación tras generación, todo derivado de cómo el pecado entró al mundo. Y cuando la sociedad, tú y yo, llegamos a ese límite donde ya no encuentras una respuesta, es claro que estás buscando misericordia. De una u otra manera, consciente o inconscientemente. Este pasaje que leímos de Lucas contiene, como lo escuchaste, 2 nacimientos de manera natural, 2 mensajes de manera sobrenatural de parte de Dios, pero un punto principal. Nuestro pasaje de hoy revela que Jesús es el Salvador. Y aquí en las Escrituras, lo que acabamos de leer, nos da una buena base, hermanos, para festejar la Navidad. Todos nos decimos cristianos, todos nos decimos que celebramos la Navidad porque Cristo vino, pero hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto y realmente profundizar lo que acabamos de leer y lo que significa este evento. Y esto, hermanos, es una buena noticia para la humanidad. Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque la gran misericordia viene de un gran Dios y de su Salvador. Recuerda el énfasis. Nuestra respuesta al nacimiento de Jesús, de Cristo, debe de ser enseñar, guardar y contar. El primer punto que quiero que veamos es que la misericordia de Dios significa alegría y alabanza
Eso lo acabamos de leer en Elizabeth y en Zacarías. Para Elizabeth la misericordia trajo alegría. Habían pasado 9 meses desde que este señor ángel Gabriel visitó a Zacarías en el templo. Seguramente ya has leído el capítulo 1 de Lucas, eso pasó. Y le prometió que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Y las cosas sucedieron tal cual las predijo este ángel. Pero cuando tú vas al versículo, bueno, hay algo importante, no sé si recuerdas, era un par de viejitos. Era un par de viejitos. Cuando tú lees el versículo 57 y ves la simpleza, la sencillez con que se ejecuta la voluntad de Dios, que a veces lo pasamos por alto, a veces lo leemos de corrido. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes, espérate, versículo 57. Cuando se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, la viejita, a la que su esposo viejito, el Señor a través de un ángel, que se le aparece un ángel, le dice, mira, te va a pasar todo esto. Es la simpleza con la que el Señor nos recuerda que podemos confiar en Él y en su palabra. Porque esto es verdadero, su palabra es verdadera. Y parte de lo que le prometió este ángel es que muchos se iban a regocijar por su nacimiento. El versículo 58 pues se ve cumplida parcialmente esa promesa. Pero otra vez, imagínate la escena. Una anciana que ya se le pasó la edad de tener hijos, que ha sufrido el reproche de muchos por no tener hijos y que finalmente da a luz. Nadie esperaba que eso fuera a ocurrir, pero sucedió. Vecinos y parientes ya se habían dado por vencidos. Acuérdate que en aquella época, y tal vez hoy en algunas sociedades o familias, que las familias tengan descendencia es importante. La familia ya se había dado por vencida, los amigos también, los vecinos. Sus esperanzas en que Elizabeth tuviera familia se habían desvanecido por completo y ahora de la noche a la mañana hay un niño ahí y todos se alegran con ella. Y la gente, que es algo importante, reconoce que el Señor había mostrado ¿qué? Gran misericordia. Esto no era una circunstancia normal. Dios estaba completamente involucrado en el nacimiento del gran Salvador y empezó a mostrar misericordia ¿en quién? En quien iba a anunciar ese Salvador. Dios estaba mostrando su carácter. Dios estaba mostrando concretamente misericordia. Dios muestra misericordia cuando nos castiga menos de lo que realmente merecerían nuestros pecados. También el Señor muestra misericordia cuando nos alivia de un sufrimiento. Y esto es lo que hace Elizabeth con el nacimiento de su hijo Juan. J.C. Riley en su libro de Lucas escribe, hubo misericordia al llevarla a salvo, a la viejita, durante su tiempo de prueba antes y durante el embarazo. Hubo misericordia en hacerla madre de un niño vivo. ¿Te imaginas a tu abuelita pariendo ahorita? ¿Te la imaginas? Que tu abuelita llegara y dijera, mijito, vas a tener un tío más. Pero abuelita, tienes 79. ¿Y eso qué? El Señor me lo prometió. O sea, luego lo vas a pensar, pues no, ¿qué hospital puede cuidarla para llevarla 9 meses a la ancianita a que tenga un hijo? Eso no es misericordia de parte del Señor. Los hijos son regalos y son regalos de misericordia de parte de Dios. No importa las circunstancias, no importa.
Ya después hagan su vida y lo que sea, no importa. Los hijos son regalos de misericordia de parte de Dios. El Salmo 127:3 dice: un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Así que todos, porque la Biblia lo dice, deberíamos de recibir a los hijos con alegría, con la misma alegría que Elizabeth recibió a Juan. La misma. Es el mismo caso y evento milagroso que el Señor ponga vida en tu cuerpo. Todos deberíamos reconocer a los hijos como misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Entonces eso fue Elizabeth, que mostró alegría por la misericordia de Dios. Y ahora ve a Zacarías. La misericordia trae para él alabanza. Aunque no lo creas, sí es un mensaje navideño, no te pierdas. Tanto Zacarías como su mujer fueron fieles a la obediencia, en su obediencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto nace el niño, al 8º día lo llevan a circuncidar. Dios así había ordenado la ley, era parte del pacto de Dios con Israel, la circuncisión, y ellos fueron obedientes. Y para la época, cuando pasaba esto, es como cuando te invitan a un bautizo o a una presentación, invitas a todo el mundo. Así pasaba también en las familias judías. Cuando había la celebración de la circuncisión, pues venía todo tu familia y vecinos a esta ceremonia. Y al niño regularmente se le ponía el nombre o se le nombraba el día de la circuncisión, el día de su circuncisión. Y toda la familia y los amigos ya sabían que si Nabil iba a tener un hijo, le iban a poner a Alberto. Ya era normal que así le pusieran. Asumían que ellos inclusive iban a aconsejar o nombrar al niño como si fuera suyo. Lo vemos aquí en la palabra. Y quizá tenían buena intención, pero imagínate, son famosos porque Zacarías era famoso. Era una persona reconocida y no tenían descendencia, y de repente sale embarazada su esposa. Entonces pues fue una fiesta. Oigan, lo han intentado por tanto tiempo, están viejos, obvio que le van a poner Zacarías porque hay que mantener vivo el nombre de Zacarías, que ya está pronto a morirse, o sea, es un anciano. Pero ellos no eran conscientes, hermanos, de lo dicho por Dios a través del ángel Gabriel. No saben que Dios ya le había puesto nombre a ese niño. Y los nombres regularmente en la época se asociaban con el lugar o con el gobierno. Pero este niño iba a estar bajo el gobierno de Dios, no del hombre. Entonces, obviamente, Elizabeth mete la mano, habla y la familia se opone. Oye, ¿qué clase de nombre es eso de Juan? No nos gusta. Y como regularmente pasa, la familia ignoró a Elizabeth y se fueron con el papá. A ver qué dice ¿no? Pues tu mujer está diciendo que no le va a poner tu nombre. ¿Ya te fijaste que le hacen señas a Zacarías? Zacarías, es interesante ver que le hacen señas porque indica que no solamente el ángel le cerró la boca, también las orejas. Están haciendo señas porque no escucha. Zacarías tenía 9 meses que no podía ni hablar ni oír. Y obviamente pues andaba con su tablet de la época, su tablilla, un gis, no sé qué ocupó, un carbón o no sé qué, cómo eran las tablillas de la época. Pero Zacarías confirma lo que su esposa está diciendo. Le dice: Juan es un hombre. Y en ese momento preciso de fe y de obediencia en misericordia, Dios le levanta el castigo y suelta la lengua de Zacarías. Y lo primero que hace Zacarías es alabar. Su alabanza brota. Y entonces nos muestra que Zacarías, o que el sufrimiento de Zacarías no fue en vano, no le fue infligida en vano. Él dejó de ser un incrédulo para convertirse en un creyente. Creyó en cada palabra que el arcángel o este señor Gabriel, no sé qué sea, le había dicho.
Y cada palabra de ese mensaje él la obedeció a través de una aflicción. Hermanos, no desechemos las aflicciones que el Señor nos manda. Consideremos las aflicciones porque esas nos hacen bien. Ahí está Zacarías. 9 meses sin poder hablar y lo que aparentemente es tampoco escuchaba. Esa aflicción que nos humilla y que hace que seamos impulsados a ponerle más atención a Dios, es una bendición, hermanos. Es una ganancia. ¿Es eso o ser ignorado por Dios en muchos casos? Y los que estamos en Cristo tenemos que decir, no, pues yo prefiero que estar cercano a Dios, aunque utilice la disciplina, aunque utilice las aflicciones. Pero en casos desesperados, muchos en tiempos de aflicción le dan la espalda a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de Zacarías que, a pesar de estar 9 meses, ¿te imaginas 9 meses sin poder hablar, sin poder escuchar? Y lo primero que hace es, no dijo, por fin, ya puedo hablar. Se desbordó en alabanza y su alabanza fue contagiosa para otros. Todos los vecinos se asombraban de Dios. Los que estaban allí empezaron a comentar por todas partes. Todos sabían que había ocurrido un milagro, algo sobrenatural, con el hijo de su mujer, o con su hijo, pues, a la edad de ellos, y con lo que estaba pasando. Quizás hasta muchos ni le creyeron que había visto un ángel. Ahora, nuestro sufrimiento, hermanos, o nos va a amargar o nos va a hacer mejores para Dios. En este caso hizo mejor a Zacarías. Zacarías aprendió de su propio corazón más de lo que él sabía. Y él aprendió más de Dios de lo que él antes había sabido. La prueba de ello es la alabanza a Dios que sale de su boca ese día. Entonces no está de más recordar en este día cómo estás viendo la misericordia de Dios y cómo estás manejando tu sufrimiento y tu aflicción. ¿Qué significado tiene la misericordia de Dios en este día o el martes que celebres Navidad con respecto a tu aflicción? ¿Cómo manejas tu sufrimiento? ¿Tu aflicción está haciéndote que pienses de manera más profunda sobre la bondad de Dios? ¿O tu aflicción te está haciendo de pensamientos más duros derivados de tu circunstancia? Porque eso es fácil. Maldecir en cuanto viene una aflicción, en cuanto viene un sufrimiento. Porque a mí, yo no me merezco esto. Eso es fácil, todos lo hacemos. ¿Nos estamos volviendo más cálidos o más fríos hacia Dios? ¿Cómo la misericordia te ayuda en todo esto? Acuérdate del énfasis. Nuestra respuesta ante el nacimiento de Cristo debe de ser enseñar, guardar y contar. El punto 2, hermanos, es que la misericordia de Dios significa salvación y adoración. La misericordia de Dios significa salvación y adoración. De esta profecía de Zacarías aprendemos un montón de cosas. Dios, en su misericordia, ha enviado la salvación a su pueblo. Fíjate bien, Dios en su misericordia ha enviado la salvación a su pueblo. ¿Tú crees que la Ciudad de México requiera misericordia? El Señor ha enviado misericordia a la Ciudad de México a través de la salvación ofrecida por Cristo Jesús. Eso sigue vigente. Y esta idea que vemos aquí pues se desglosa como en 4 partes, pero vamos a ir desglosando un poco. Primero, el plan de salvación. Zacarías bendice con una alabanza a Dios
porque pues visitó y redimió a su pueblo. Él es la fuente de la salvación. Y Él dice que le es dado un cuerno. Y a lo mejor si te dan un cuerno, si simbolizaras un cuerno aquí, dirías, ¿qué es eso? Pero la Biblia utiliza el cuerno como un símbolo de fuerza, como un símbolo de poder. Y esa es la poderosa salvación para Israel, que se le prometió que vendría a través de David, profetizada por profetas antiguos, que también los padres o los patriarcas, hasta Abraham, se les fue mencionado. El punto es que la salvación es un acto de misericordia. Un acto de misericordia. ¿Ya vas armando tu speech navideño para el martes? A los que te visiten, a los que hayas invitado no cristianos o que andan así como que medios tibios. Tienes que hablar de misericordia. Tienes que hablar que Cristo vino al mundo como Salvador a darnos su misericordia. Dios nos salvó, hermanos, para mostrarnos su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y toda la Biblia, desde Abraham, pasando por los profetas y David, trata de una sola cosa. ¿De qué trata la Biblia? Sí, de Cristo, pero ¿cuál es el acto que hace Cristo? La salvación. La historia de la redención es eso, la salvación. La Biblia tiene esta historia en general. Dios visitando, Dios viniendo a buscar a su pueblo. Ese era y ese es el plan. Y la salvación pues tiene múltiples partes. Pero una parte, obvio, es salvar al pueblo de sus enemigos. Hay un rescate real, inclusive político, físico, pero eso no es todo. Hay un propósito de la salvación. El propósito de su liberación física no era simplemente que fueras libre. Es como un esclavo que ese esclavo le echa aire a su amo y le dicen, ya eres libre, y suelta la palma y se va. En este caso hay un propósito. Y el propósito de que el Señor nos salvó por Jesús, que celebramos la Navidad por eso, ¿para qué fue? Para adorarle. El Señor no te salvó porque eres bien buena onda. El Señor no te salvó porque tu esposa es cristiana. Si el Señor te ha salvado, es para que le adores. Ese es el objetivo. ¿Te acuerdas que en Éxodo a Moisés, Dios le dijo que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto? Era un proceso que Dios estaba haciendo con su pueblo de salvarlo. ¿Para qué? Para que lo adorara. Dios nos salva para que podamos adorarlo. No te salva para que seas libre y tengas una vida licenciosa. Te salva para que te hagas más cristiano, te salva para que te hagas más piadoso, para que seas más santo y lo adores. Sí, la libertad es un buen objetivo, pero ese no es el objetivo final. Sí, ya soy libre del pecado, para pecar más. No. La libertad que más le interesa a Dios que tú tengas es la libertad de adorarle. Lo que más le importa a Dios. Así como Zacarías adoró a Dios cuando le abrió misericordiosamente su boca y sus oídos, todos deberíamos de alabar y de glorificar a Dios por la salvación que Él trae a través de Jesús. Luego Zacarías profetiza sobre su hijo Juan, que iba a ser el más grande, que iba a ser llamado el profeta de Dios. Iba a ser el único profeta precursor del Salvador, que iba a venir a esta tierra a cultivarla, para prepararla, para que pudiera recibir al Salvador. Juan no iba a ser el Salvador,
Pero Él iba a preparar las cosas para que Jesús viniera y Él les iba a enseñar a la gente que iban a ser salvos. No podemos imaginarnos a Juan el Bautista más que de la única manera, como si fuera un dedo índice gigante señalando a Jesús. A eso vino Juan, a apuntar a Jesús, nada más. Iba a mostrar el camino de la salvación que Dios ofrece por el pecado. Entonces, la profecía de Zacarías define la vida de Juan en relación con la vida y la misión de Jesús. Amados hermanos, todo el significado duradero se encuentra cuando tú y yo definimos nuestras vidas conforme a la obra de Jesús. El significado de tu vida es y será o está ligado a la vida y ministerio de Jesús. Una grandeza de una persona se deriva de su servicio al Señor, no de servirnos a nosotros. Una grandeza que viene a nosotros como Juan, cuando decimos, no. Yo vengo a servir. Yo tengo que menguar para que Jesús crezca. Y el profeta de la salvación, que es Juan, él nunca sustituyó al gran portador de la salvación, que es Jesús. Ahora, todo esto, hermanos, la salvación que hemos obtenido o de la que hemos sido objeto en primera y en última instancia, es una situación espiritual y personal. Está implicando el perdón de sus pecados, dice el versículo 77. ¿Por qué necesitas perdón de pecados? ¿Por qué el pecado es tu problema, tu gran problema? Porque el pecado es una ofensa a Dios. Dios es santo. Y Dios en su santidad y en su ira va a castigar al pecador para siempre, a menos de que Él lo salve. Cuando hablamos de ser salvados, debemos preguntarnos, ¿salvado de qué? ¿De qué me está salvando Dios? Y la respuesta de la Biblia es que Dios nos está salvando de Dios. Necesitamos ser rescatados del juicio que es inminente, que es venidero de Dios Todopoderoso contra el mundo pecador. Y a menos que seamos rescatados, vamos a sufrir el castigo eterno en el infierno. Ya tienes otro motivo para celebrar la Navidad, ¿verdad? Te pregunto, ¿ya escapaste de la condenación divina? ¿Sabes cómo hacerlo? Pon atención. Porque la otra cosa que la salvación de la que hemos sido objeto nos muestra es que esta salvación solo es misericordia de Dios. O sea, Dios mismo salvándonos de Dios mismo por misericordia. El versículo 78 dice que es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Sabes lo que significan esas palabras? Lo entrañable. Adentro de Dios hay misericordia. Si pudieras, yo voy a hacer una modificación a esto que dijo otra persona. Pero si pudieras apretar a Dios, desbordaría misericordia. Es entrañable la misericordia de Dios. Está dentro de Él. La única razón por la que alguien es perdonado de su pecado. La misericordia.
¿Por qué fuiste elegido desde la antigüedad? ¿Por qué fuiste predestinado? ¿Por qué el Señor dijo tú y no esos 450 millones? Tú nada más. Bueno, junto con otros, pero específicamente tú. ¿Por qué? Por misericordia. Por la entrañable misericordia de Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Eso solamente podía pasar por la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesús encarnándose en esta tierra. El perdón no se puede ganar. El perdón tampoco se puede exigir. Ahora que están de moda los intercambios, no existen intercambios navideños de perdones divinos. No existe eso. No habría paz en tu salvación si tuviéramos que ganar o exigir o comprar el perdón. Esto no son obras. Esto nos define como cristianos evangélicos. No son obras. Porque si fuera así, pues solo nos preocuparíamos de que no hemos hecho lo suficiente, de que no fui lo suficientemente fuerte para guardarme, o que si he pagado lo suficiente. El perdón viene solo por misericordia, y eso hace que el perdón sea gratuito y que el perdón sea inmerecido. Te estoy dando varios tips para celebrar la Navidad, para que de ahora en adelante tus Navidades sean diferentes. Y el único paso que podemos dar para encontrar el perdón de Dios es pedirlo. Y si es tu caso, suplica por misericordia y Dios te va a mostrar misericordia. Confiesa tu pecado. La palabra dice que Él es fiel. Él es fiel para perdonar. No dice es infiel. No dice por tu linda cara, si está de buenas. Y lo otro es que la salvación nos trae luz, nos trae dirección. Es lo que dice el 78 y el 79. La aurora nos visitará desde lo alto. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Eso requiere 400 amenes consecutivos, hermanos. La aurora es Cristo. Cristo vino para darnos luz, para darnos guía, porque estábamos en tinieblas, porque estábamos en sombra de muerte. Por la misericordia de Dios recibimos esa luz. Esa luz es Cristo mismo, hermanos. Él es el sol naciente. Así dicen algunas traducciones ahí. Él es el amanecer. En nuestros pecados nos sentamos en medio de una nube oscura, prisioneros, encerrados como en una celda, en una prisión así subterránea. Yo me imagino siempre este libro del Conde de Montecristo así, ahí, solo. Pero cuando Cristo viene a nuestros corazones, trae luz y de repente todo brilla. Las tinieblas huyen, la muerte es derrotada. Encontramos el camino de paz, a toda una vida de paz. Hermanos, la salvación trae paz. Paz con Dios para empezar. No que te perdonaste a ti mismo, ya tengo paz. No, la salvación trae paz primero con Dios. Y obviamente paz con los demás y con nosotros mismos. Te pregunto, ¿tú tienes paz en tu alma?
Tu alma está en descanso, así, tu alma está en un reposet, que son las manos de Dios. Estás tirado a las manos de Dios en paz. Recuerda el énfasis, nuestra respuesta ante el nacimiento de Cristo debe de ser enseñar, guardar y contar. El punto 3, hermanos, que la misericordia de Dios significa la más alta gloria por medio de Jesucristo. Muchas veces cuando piensas en el nacimiento de Jesús, no sé, pero pareciera que la primera palabra que no se te viene es la de gloria. No sé, haz el ejercicio, pero regularmente pues pueden venir muchas otras cosas. Pero cuando tú piensas en cómo sucedió todo el evento del nacimiento, no pareciera un nacimiento glorioso. No pareciera el nacimiento del Redentor. Al menos en lo registrado no se ve eso. Fue un nacimiento humilde. Jesús nace, para empezar, cuando Israel está bajo el dominio romano. Hay una posición de poder de este señor César Augusto y de su regidor Cirenio. El pueblo de Dios es un pueblo oprimido, y cuando hay un pueblo oprimido, pues pareciera que este pueblo no tiene gloria, no tiene poder, no tiene honor, porque están pisoteados y no hay que presumir. Pero aunque eso es cierto, los hechos dicen que eso no es la verdad más sublime. Sobre estos gobernantes humanos había un poder invisible detrás. Ellos no lo saben, pero Dios utiliza al César, al regidor Cirenio, para cumplir lo que él había prometido hace mucho tiempo. Miqueas 5:2. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Dios le dice a su pueblo que el Mesías nacería en Belén de Judá. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Cuándo nació Jesús? Sus orígenes son eternos. Se encarnó en otra época. Dios utiliza este censo para mover a José y a María a la ciudad de Belén. Hermanos, el pueblo de Dios nunca debe de temer las leyes de los hombres. Nunca debe de temer las leyes de los hombres. Por encima de las leyes están las leyes de Dios. Incluso cuando los gobernadores gobiernen para sus propios fines, Dios está trabajando para cumplir su perfecto plan. Eso leemos en la Biblia. Así que no debemos tener la más mínima sospecha de que Dios esté ejerciendo su plan soberano a través de los gobiernos de este mundo. Luego Jesús nace donde ningún niño debería de nacer. El Dios del universo, el creador y sustentador de todas las cosas por las cuales las cosas fueron hechas, es puesto en un comedero de animales. ¿Qué glorioso tiene eso? La mayoría de aquí nacieron en hospital. Quienes no nacieron en hospital porque, por la razón que sea, como yo, mi mamá ya no alcanzó a llegar, pero nacimos en una cama. A Jesús lo pusieron en un comedero de animales. Ve lo que dice Mateo 8:20.
Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese fue el testimonio de Jesús, nuestro Salvador, por toda su vida en esta tierra. Nada en la escena del nacimiento en Belén nos habla de gloria. Pero hay mucho de este pasaje que nos debe de instruir a nosotros y que también es un buen motivo para celebrar la Navidad. Antes de que haya gloria, hermanos, debe de haber humildad. Así funciona el reino de Dios. Ve lo que dice Marcos 10:31. Pero muchos primeros eran últimos y los últimos primeros. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:10 dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. En el reino de Dios, primero viene la humildad y luego viene la gloria. Y eso nos muestra el nacimiento de nuestro Salvador. La verdadera grandeza no siempre es visible. La encarnación del Hijo de Dios en el pesebre pone en jaque nuestro orgullo, pone en jaque nuestro corazón ávido de reconocimiento, de gloria. Un comentarista dice: Él sabía muy bien lo poco dispuestos que estamos a ser alojados, vestidos o alimentados miserablemente. Como deseamos que nuestros hijos sean condecorados y consentidos. Lo aptos que son los pobres para envidiar a los ricos y lo propensos que son los ricos a despreciar a los pobres. Pero cuando vemos por la fe al Hijo de Dios hecho hombre y recostado en un pesebre, nuestra vanidad, ambición y envidia se frenan. No podemos, con este objeto puesto justamente delante, buscar grandes cosas para nosotros o para nuestros hijos. Matthew Henry. No vemos la gloria en este pasaje hasta que nos enteramos de lo que conocen los pastores. Hasta ese momento lo demás es medio sombrío, medio... Los pastores, ¿quién eran estos ingratos pastores? Eran unos ingratos, literal. Salen de noche a vigilar su rebaño, lo cual para el pueblo judío esto ya no era un trabajo glorioso. Los pastores en la época tenían mala reputación, porque la naturaleza de su trabajo significaba que no podían guardar las leyes ceremoniales de Israel. Eran considerados poco fiables y ellos, los pastores, no tenían autoridad civil para presentarse como testigos en un tribunal de justicia. Eran nadie los pastores. Eran una clase de gente despreciada. ¿Y qué pasa? Que aquella noche un ángel se les presenta. La gloria de Dios resplandece en esa oscuridad de esa noche. Obviamente ellos se llenan de temor, pero entre temor y reverencia sus corazones son completamente abrumados. Estos hombres humildes y no reconocidos por la sociedad, el ángel les da la más excelsa de las teologías. El versículo 10 y 2 del capítulo 2, 10 y 12 del capítulo 2. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. En aquel pueblo no todos eran judíos, No todos eran judíos. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pura teología en este versículo, en este pasaje. Estos despreciados pastores son los primeros en recibir el anuncio del evangelio.
Esos hombres son los primeros en enterarse de la gran alegría disponible para todo el pueblo. Ellos comprenden que el evangelio no solo es para Israel, sino para todos, todas las naciones, para que todos tengan esa alegría. Esos despreciados escuchan lo más maravilloso que pudieron haber escuchado en su vida, y eso les trajo alegría. Y esa alegría llega a través del nacimiento ¿de quién? De un Salvador, que a propósito es el Mesías, que a propósito es el Señor. Y esta es la única frase que se utiliza con estos adjetivos en los evangelios. Ahí vemos reunidos los títulos de Jesús. Es la única vez que lo puedes ver ahí. Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Amén. Y Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido a Israel. Y lo más asombroso, hermanos, es que es el Señor. Él es Dios, Él es el creador de todo, Él es el gobernante de todo. Y los ángeles dan a conocer el evangelio a los pastores. Revelan la verdadera identidad de Cristo. La más sublime de las teologías, la que abarca más en toda la Biblia, al menos para mí. Se le revela a unos miserables pastores que no tenían valor en esa sociedad. Parece que Dios quiere revelar lo grandioso de Él a los despreciados. Y así es, así fue. Por eso queremos enseñar con la mayor solidez posible las verdades profundas de Dios. Pero ¿ves algo complejo en cómo se les da el evangelio a estos pastores? Se les dio con palabras sencillas. No hay complejidad en estas letras. Contundente y sencillo. El Salvador, el Mesías, el Señor. Hablan claramente los ángeles, con lenguaje sencillo, pero transmiten una verdad profunda. Y es lo que tenemos que hacer cuando prediquemos el evangelio, hermanos. Es lo que tienes que hacer la noche del 24 con tus invitados. Recordarles estas palabras, porque eso es lo que celebramos en Navidad. Tenemos que empezar a ver, pues tengo que mencionarlo, que las clases sociales no determinan nada para Dios. Eso no impide nada. Al contrario, vemos que Dios va con los pobres. La plenitud del evangelio llega a los pobres, como obviamente llega a cualquiera. Pero son los pobres quienes lo reciben. No son los educados, no son los poderosos, no son los ricos. Sí tenemos que guardarnos de despreciar a los pobres por su pobreza. Su condición es la condición que el Hijo de Dios ha santificado, ha honrado. El Hijo de Dios asumió la pobreza, se despojó de absolutamente todo. Y a veces, tristemente, nos dejamos llevar por el mundo, por nuestros pensamientos, y asumimos o relacionamos la pobreza con gente mala, con gente despreciable. Pero ser impío y ser codicioso, eso sí es desgracia. Ser pobre no es una desgracia.
El ángel termina de predicar el evangelio a los pastores y un coro de ángeles se puso a cantar un himno. Y Dios revela su gloria. Es impresionante, hermanos. Muestra su misericordia para con los hombres, dándoles este anuncio. Les trae la mayor de las glorias de Dios en el cielo, que es Jesús viene a salvarlos. No hay nada más valioso para Dios que su Hijo, o para el Padre que su Hijo. Y lo anuncia y muestra su gloria. Y conocemos el resto de la historia. Los pastores van, ven al niño Jesús, ven a sus padres terrenales en el establo. ¿Y qué hacen los pastores? Ahí se acabó todo. Ya vimos, ya comprobamos que Dios existe, que Jesús, pues nos dijeron que nada más vieron un niño ahí. Se regresaron a sus pueblos. ¿A qué? A enseñar, a guardar, a contar. Nuestra respuesta, hermanos, ante el nacimiento de Cristo debe de ser esa: enseñar, guardar y contar. Amén. Quiero concluir con esto, hermanos. Tal vez ya lo sabes, pero la historia de la Navidad es más grande de lo que tú crees. Es más que solo leer lo que viene en Mateo y en Lucas. Que contemos la historia, o más bien contar la historia de la Navidad, no solamente abarca estos pasajes. La historia de la Navidad empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis, hermanos. Y cuando tú ves desde esta perspectiva, vas a ver que la historia de la Navidad es muy diferente de lo que nos han enseñado. La Navidad es un momento de hacer una pausa. La Navidad es un momento de reflexionar. Tenemos que recordar la historia de la Navidad. No solamente te dicen Navidad y piensas en Nochebuenas, en luces que no prendieron hoy. Piensas en adornos, en árbol de Navidad, en regalos. No solamente son esos recuerdos cálidos y dices, me gusta la Navidad, el ponche, la familia, vienen los primos de no sé dónde, o vamos a no sé dónde. La historia de la Navidad es más, mucho más que eso. La historia de la Navidad no son reuniones familiares. Navidad no significa que hagas algo el martes en la noche. Navidad no significa que des regalos, ni que te los den. Navidad no significa grandes cenas, cenas costosas. Pavos de 40 kilos. Que sí los hay, hermanos. Sí los hay. Ve al mercado de San Juan y los vas a ver. Son cosas enormes. La Navidad es más que eso. La Navidad es más que el mes donde te dan tu bono, tu premio de puntualidad y tu aguinaldo. Tenemos que recordar, hermanos, que la Navidad no solo es el nacimiento de Jesús. Hoy te di varios tips para que sepas qué es la Navidad, o tips para que celebres lo que es la Navidad. La Navidad no solo es que Jesús nació. Ya está marcado en el calendario que celebramos que Jesús nació, y en Semana Santa celebramos que Jesús murió. La Navidad también significa una sangrienta crucifixión.
La Navidad también significa una victoriosa resurrección. La Navidad también significa el pronto regreso de Jesús. La Navidad nos recuerda a este guerrero salvador que es Jesús, que aplasta por completo al maligno, que puso todo en orden. Recuerden, hermanos, sobre todo, que podemos hoy celebrar esta fecha que abarca toda la historia de la redención, esta maravillosa fiesta, porque Dios nos amó lo suficiente. Dios fue el que se arremangó las mangas. Dios fue el que vino a sufrir por nosotros. Dios es el que vino a caminar a nuestro lado. Por eso celebramos la Navidad, porque Él nos buscó, porque Él nos salvó, porque Él mostró misericordia. Porque podríamos ser unos miserables que celebran la Navidad allá afuera, como esos ateos, como esos de otras religiones que celebran la Navidad. ¿Por qué? Porque Navidad significa, y le ponen familia. Navidad significa amor. Navidad significa, y que se juntan, gastan mucho dinero, unos se emborrachan, otros no, se pierden en regalos, en consumismo, en cenas, y ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿No será que nos habrá pasado en algún momento como cristianos, evangélicos, bíblicos, que se nos ha olvidado el motivo de la Navidad? Y hay muchas películas que así llaman, ¿no? El motivo de la Navidad. Mi pobre angelito y mil cosas. Y lo tomamos a Navidad y nieve. ¿Cuándo ha nevado en la Ciudad de México? El Dios que creó el mundo, que entró como un bebé encarnándose, que experimentó todo el mal del mundo, para Él poder ser el que iba a sustentarnos en todo momento. Es por el cual, o es la razón por la cual celebramos Navidad. Hoy no estás solo. Hoy no estás solo. Hoy tienes a Jesús como tu Salvador. Y eso es todo lo que puedes recibir en la vida. Del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día de los Esposos, que cada mes celebras y le tienes que regalar cosas. No, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida es que Cristo haya venido a salvarte. Lo mejor, es lo mejor. Pero es importante, hermanos, que con esta información hagamos lo que hicieron los pastores. Fueron y contaron lo que ya había en su corazón, ese convencimiento. Hagamos lo que hizo María. María atesoró todo esto en su corazón. Tenemos que contarle a la gente el motivo de la Navidad. Tenemos que contarle a la gente lo glorioso que es Dios. ¿Cuál es la respuesta tuya en esta Navidad por haber recibido misericordia de Dios a través de Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y si hay alguien aquí que la Navidad no significa todo lo que dije esta hora, es un buen momento para que pongas tu corazón en manos de Dios y le digas con sinceridad: no creo, no siento,
Para mí la Navidad es otra cosa. Y ruégale, si estás aquí es por algo. Ruégale que te dé ese convencimiento de que su palabra es verdad y que Cristo vino a perdonarte. Vamos a orar. Señor, hemos de reconocer que año tras año que se predica tu palabra en estas fechas, tenemos que luchar con la mercadotecnia, tenemos que luchar con el consumismo, con la vanagloria, con quedar bien con los invitados. Hemos puesto el motivo de la Navidad en cosas pasajeras, en cosas que son desechables y desechadas. Y se nos olvida que Cristo nació. Se nos olvida que Cristo es el Señor. Se nos olvida que Cristo es el Salvador. Se nos olvida que Cristo es Dios. Se nos olvida la gran misericordia que recibimos de parte de Dios mediante su Hijo Jesús. Que esta Navidad, Señor, podamos hacer una oración sincera y profunda en nuestros corazones, dándote gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su obra. Gracias porque tuvo que venir por nosotros. Tuvo que venir para salvarnos, para que esa misericordia fuera tangible para nosotros. Y que todo esto, Señor, de lo cual tú nos has convencido, lo enseñemos a otros. Y te pido por aquellos que no sienten esto, que no creen esto en sus corazones. Padre, que el Espíritu Santo en esta mañana haga un milagro en sus corazones. Les ponga un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Que se rindan a Cristo, se rindan a ti, Señor. Espíritu Santo, te lo ruego. Y que las maravillas de las buenas noticias del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la salvación, esa buena noticia de Jesús sea viva en sus corazones. Señor, no descanses hasta que ellos abran sus ojos. Por favor, te lo ruego. Te lo ruego. Insísteles. Insiste por todos aquellos que no creen en ti. Señor, el día viene pronto y queremos ver a nuestros seres queridos rindiéndose a Cristo antes de eso. Gracias, Dios, por Jesús. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Gracias por perdonar tantas faltas. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.